Bien, las pérdidas en los ensilajes tienen diversos orígenes y la verdad es que son muy relevantes desde el punto de vista de las pérdidas en términos del volumen que se pierde y en términos de la calidad que se pierde. El proceso de elaboración y consumo de un ensilaje se inicia, ¿no es cierto?, cuando se corta la planta y finaliza cuando el animal consume el forraje que uno ha almacenado. Y durante todo este periodo se producen diversos tipos y grados de pérdida cuya dimensión depende del ensilaje que uno elabora. Vamos a ir analizando en cada parte y en cada proceso de la elaboración el tipo de pérdida que se van generando. Lo primero, vamos a analizar las pérdidas en el campo. Bueno, en el campo, en realidad, la primera pérdida son las pérdidas mecánicas, en el cual el proceso de corte, esparcido o pateado, ¿no es cierto?, hilerado y cosecha, generan pérdidas de parte de la planta que quedan en el suelo. Y esto es mucho más evidente cuando uno no utiliza correctamente la maquinaria en las leguminosas, que por efecto de la deshidratación pierden con mucha facilidad sus hojas y con ello la calidad, debido a que la velocidad de secado de la hoja de la leguminosa a veces puede ser 10 veces más rápida que la velocidad de secado del tallo. Ahora, y eso hace, digamos, que en realidad las pérdidas en el campo sean importantes respecto a la calidad y al volumen en este tipo de plantas o en este tipo de pasturas que son polifíticas, que tienen leguminosas y gramíneas. En el silaje ahora de corte directo, la pérdida siempre se va a generar por el impacto de la chopper, de la cortadora, y también por la falta de cálculo en el llenado de los carros. Digamos que ya lo vimos en las sesiones anteriores, ¿no es cierto?, que cuando no es eléctrico el sistema, digamos, que se va eh, ubicando la pluma para que caiga el forraje dentro del carro, cuando lo hace en forma manual, muchas veces el hombre se equivoca, digamos, y cae mucho forraje fuera, y eso es una gran pérdida. Ahora, existen pérdidas también en el campo por respiración. La planta mantiene su metabolismo activo una vez que se corta, y hasta que se reduce la humedad, en realidad ese metabolismo sigue funcionando, y con niveles inferiores a 40% de humedad se hace crítica y la respiración se reduce o se detiene. Digamos, eso significa que hay 60% de materia seca, digamos. Ahora, si la planta se rehidrata, nuevamente se inicia la actividad metabólica y por lo tanto se inicia la respiración. Y a mayor temperatura, mayor es la pérdida, mayor temperatura que se genera en el ensilaje, mayor será la pérdida por este concepto. Ahora, los carbohidratos son el principal sustrato para este proceso, y en la respiración su uso va en desmedro de la calidad, ¿no es cierto?, nutritiva del ensilaje. Y por lo tanto, en las áreas cortadas y dañadas también pueden existir desarrollo de bacterias, levaduras y hongos que viven a expensas de los azúcares de la planta, es decir, de los carbohidratos. Y así, como la planta sigue respirando, también también genera fotosíntesis, pero el balance de nutrientes, en la medida que se deshidrata la planta, siempre va a ser negativo. Entonces, las pérdidas están directamente relacionadas con la viabilidad que tiene la planta post-corte. En términos de las pérdidas en el campo, las pérdidas referidas por condiciones atmosféricas están relacionadas con la lluvia,
que va lavando parte del contenido celular de los tejidos cortados, ¿no es cierto? Y este lavado genera pérdidas de nutrientes, principalmente azúcares, compuestos nitrogenados solubles, algunos minerales y lípidos, todos ellos que estaban presentes, ¿no es cierto?, en el contenido celular. Ahora, eso es en el campo. Ahora veamos las pérdidas en el almacenamiento. Una de las pérdidas importantes en el almacenamiento son los efluentes. ¿Y qué son los efluentes? Son nada más que una solución constituida por el contenido celular liberado por el daño mecánico provocado al tejido y principalmente por la presión ejercida sobre él, sobre los tejidos, ¿no es cierto?, durante el proceso de compactación en el silo. Esta fotografía, que ya nosotros la hemos visto anteriormente, muestra, digamos, cómo salen estos compuestos, este coloide, sale fuera del silo y que es altamente contaminante y es lo que ustedes pueden observar aquí. Ahora, el contenido, estos efluentes tienen nutrientes solubles que están presentes en el citoplasma, entre los que se destacan los azúcares, los compuestos nitrogenados solubles, minerales y algunos productos iniciales de la fermentación ácido láctica, como son algunos ácidos orgánicos. Y eso hace que este producto sea altamente contaminante hacia el medio. La concentración de materia seca depende, ¿no es cierto?, del contenido de humedad del forraje ensilado. Y por lo tanto, ensilajes con alto contenido de humedad, mayor a 80%, van a generar una alta cantidad de efluentes, pero con bajo contenido de materia seca. Es decir, el efluente va a ser con bajo contenido de materia seca, obviamente. Si se ha determinado se ha determinado que los forrajes con 18% de materia seca presentes al ser ensilados pueden producir más de 15 litros por día por tonelada ensilada. Por lo tanto, es una cantidad muy alta de efluentes que sale del silo. La máxima producción de efluentes de un ensilaje se va a verificar no al inicio del proceso, uno lo va a observar al inicio del proceso, pero como la compactación, ¿no es cierto?, y el escurrimiento de este fluido va a ser a través del ensilaje hasta llegar a las paredes del silo o a la base del silo, esto se va a verificar entre el tercer y cuarto día post compactado el ensilaje en el silo. Y la producción, dependiendo de la humedad que haya tenido el forraje, se va a ir reduciendo a partir del día 10 y se puede mantener por semanas y eso va a depender del tipo de forraje y de la humedad y también de la dimensión del silo, porque muchos efluentes pueden quedar en el interior del silo cuando es muy grande. Ahora, la concentración de nutrientes que tiene el efluente cambia según pasa el periodo de almacenamiento del ensilaje y en las primeras horas siempre va a existir como mayor pérdida los azúcares con pHs básicos, ¿no es cierto?, que es la primera etapa del proceso. Y pasado las horas se produce un incremento de compuestos nitrogenados y ácidos orgánicos con una importante disminución del pH. Entonces, eso va indudablemente que va a ir cambiando la composición del efluente. Se ha determinado que en ensilajes con contenido de materia seca inferiores a un 20%, la pérdida por efluentes puede reducir en 14% el contenido de proteína y en 10% la energía metabolizable. Esto es
en ensilajes de gramíneas. Bien. Aquí podemos observar el componente de efluentes de algunas de gramíneas en general. Este es un trabajo que hizo hace un tiempo atrás Gastón Pichar y Robert Casson, en el cual se puede observar que los componentes de los efluentes de gramíneas tienen un pH de 3,5 con una amplia variación, y eso es por el tipo de gramínea que estamos hablando, de 3,5 y 4,4. El contenido de materia seca es muy bajo, es decir, entre 1 y 11%, con un promedio de 5,5. La energía metabolizable un 3%, con 2,6 a 3,2. La proteína un 26, bastante alta, de 16 a 30. Y los minerales, base materia seca, 26%, y que fluctúan entre 17 y 32%. Entonces, esos son los componentes principales de un efluente. Y esos componentes, obviamente, son los que yo he perdido en el ensilaje, y por ello es que se ha determinado que estos efluentes, cuando hay valores inferiores a 20%, ya lo hemos conversado, que lo mínimo para hacer un buen ensilaje, para que se verifique una buena fermentación, tiene que ser un 20% de materia seca. Entonces, cuando es inferior, se ha determinado que se reduce en un 14% la proteína y un 10% la energía metabolizada. Bien, las pérdidas aeróbicas iniciales corresponden a las pérdidas por respiración, que siempre van a ocurrir en el periodo en que el forraje es depositado en el silo, y donde en el periodo hasta que se produce un ambiente anaeróbico. Es decir, estas pérdidas iniciales aeróbicas en realidad son desde que uno corta el forraje hasta que logra estabilizar la masa, transformando el ensilaje en un producto en una condición anaeróbica. El tiempo de exposición al aire, al ambiente, va a depender del tamaño del picado, de la velocidad de compactación y del sellado del silo. Y eso, digamos, siempre ahí, en ese momento, siempre se va a estar produciendo, en la cara expuesta, siempre se va a estar produciendo una pérdida aeróbica. Ahora, las pérdidas relacionadas en el almacenamiento con las fermentaciones anaeróbicas. Bien, la eficiencia de las bacterias ácido láctica está relacionado con el tipo de transformación de los azúcares. Si la fermentación es homofermentativa, se van a producir solo ácido láctico. Y si es heterofermentativa, se va a producir ácido láctico, acético y anhídrido carbónico. Y esa es la diferencia de las bacterias que actúan. Y por lo tanto, existen dos tipos de fermentaciones, de acuerdo a lo anterior, anaeróbicas, primarias y secundarias. Las primarias van a transformar los azúcares en ácido láctico, y es la fermentación que uno desea que tenga el ensilaje. Y las secundarias actúan sobre sustratos de la fermentación primaria, es decir, sobre el ácido láctico, y son ineficientes productos de la pérdida de biomasa, energía y estabilidad del ensilaje. Por tanto, en ensilajes donde se desarrollan fermentaciones con bacterias ácido-lácticas homofermentativas, las pérdidas de materia seca se ubican entre un 2 y un 5%, y las de energía van a tener una tendencia a una pérdida cero. Ahora, veamos aquí los niveles de pérdida de materia seca y estabilidad del ensilaje producto de la fermentación primaria. Cuando el tiempo de fermentación es restringido, las pérdidas de materia seca son entre 1,5 y 2, y la estabilidad del ensilaje va a ser muy alta. Cuando es intermedio,
va a ser entre 2 y 3, y cuando es extenso entre 2,5 y 4. ¿Qué significa esto? Digamos que el proceso de fermentación, cuando se desarrolla durante mucho tiempo, se generan estas pérdidas de materia seca que no están consideradas, ¿no es cierto?, en la elaboración de un buen ensilaje. Ahora, la fermentación secundaria de mayor importancia que ocurre en los ensilajes es la fermentación generada por los clostridios, que transforman el ácido láctico en ácido butírico. Y por eso estas generan pérdidas de materia seca superiores al 50% y energías cercanas al 20%. Es decir, son muy altas las pérdidas. Y las fermentaciones secundarias puede que no se presenten, pero suele ocurrir en procesos fermentativos extensos, en especial en aquellos ensilajes que son elaborados en corte directo o premarchitos mal compactados. Es decir, donde no se logra rápidamente la anaerobiosis, se producen estas fermentaciones secundarias y que en realidad afectan a la calidad del ensilaje que nosotros estamos almacenando. Las pérdidas ahora en la descarga, que corresponden a la apertura del silo, ¿cierto? Vamos a analizar primero las pérdidas superficiales, que están relacionadas principalmente al crecimiento que se genera de microorganismos aeróbicos que oxidan carbohidratos en la superficie de los ensilajes y corresponden a bacterias aeróbicas, hongos y levaduras, que también actúan con oxígeno, ¿no?, que se desarrollan en las áreas superficiales de los silos y que no están correctamente, primero, selladas y segundo, compactadas. Existen pérdidas de muy fácil identificación, son bastante visibles y otras no. Pues bien, las visibles se pueden identificar al observar el material deteriorado, donde se reconoce la presencia de micelios de hongos y una textura y color muy diferente al resto del ensilaje. Y las pérdidas invisibles son aquellas que producen la transformación de componentes del forraje en agua y CO2, es decir, en carbohidratos que se transforman en agua y CO2. Y esas no las puedo identificar. Bien. Las pérdidas ahora, eso es cuando yo tengo compactado mi ensilaje y no lo he abierto. Vamos a ver ahora las pérdidas por deterioro aeróbico, el impacto aeróbico que genera la apertura del silo. Bueno, la apertura del silo es para otorgar a los animales lo que yo he conservado, y por supuesto que al abrirlo se produce en forma inevitable la exposición del ensilaje al ambiente, al aire, al oxígeno. Y eso ocurre en cualquier tipo de silo, y en cualquier tipo de ensilaje. Son distintos, ¿cierto? Y este proceso se extiende desde la apertura hasta que yo le entrego el forraje a los animales. Las bacterias, hongos y levaduras sobrevivientes de la fermentación ácido-láctica y falta de oxígeno proliferan ante la exposición al aire. Bueno, estos microorganismos aeróbicos utilizan como sustratos algunos productos de la fermentación, y por lo tanto utilizan el ácido láctico, el ácido acético y compuestos presentes en el forraje original, como algunos carbohidratos solubles y proteínas. Y el proceso de deterioro
es lento, pero se exacerba con el aumento de la temperatura. Recuerden que el forraje ensilado es un producto húmedo y por lo tanto humedad y temperatura son especialmente propicios, ambientes propicios para el desarrollo de hongos y levaduras. En fermentaciones restringidas, es decir, en aquellos que uno hace premarchitamiento y es bastante rápido, digamos, la fermentación, existe una mayor susceptibilidad al deterioro aeróbico, siendo los carbohidratos solubles el principal sustrato degradado. Y esto es porque, en realidad, recuerden ustedes que en las fermentaciones restringidas corresponden a aquellas en que el pH no baja más allá, no es inferior a 4, sino que normalmente está entre 4,2 y 4,5, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí hay bastantes carbohidratos solubles donde pueden actuar, ¿no es cierto?, y se pueden generar este deterioro aeróbico porque hay mucho sustrato. Bueno, en ensilajes mal preservados que han desarrollado fermentaciones secundarias con producción de ácido acético y butírico, el deterioro aeróbico es menor debido a la mayor estabilidad del ensilaje y en condiciones de exposición al aire. Ahora bien, el uso de ácido propiónico resuelve en parte el problema porque reduce el efecto del deterioro aeróbico y también la reducción del ancho de corte y de los tiempos entre corte y entrega del material son elementos que también reducen las pérdidas generadas por este deterioro aeróbico, lo que se denomina el impacto aeróbico sobre el ensilaje. Veamos un resumen de lo que hemos analizado ahora, hoy día en esta presentación, que es la estimación de las pérdidas extremas que se pueden producir en los ensilajes según su forma de confección y que están divididas en las pérdidas de campo, almacenamiento y descarga. Y también están separadas por corte directo, un premarchito hasta 22% de materia seca y un premarchito de 30% de materia seca, es decir, bastante más deshidratado. Y ustedes pueden observar que las pérdidas en el campo mecánicas, recuerden que son aquellas generadas por pérdida de partes de la planta, son menores en el corte directo que en el premarchitamiento. ¿Y por qué? Porque básicamente con el premarchito lo que se produce es una pérdida de partes de la planta que se deshidratan más rápido y se desprenden del tronco principal de la planta, ya sea del macollo, del tallo, perdón, de una gramínea o de una leguminosa. Las pérdidas por respiración son muy pocas porque el corte directo es muy rápido, pero sí en el premarchito existe porque uno corta y deja en el potrero el forraje. Y las pérdidas, ahora sí, por condiciones atmosféricas, principalmente la lluvia, afectan muchísimo más al premarchitamiento que al corte directo porque no hay pérdida en ese caso. Ahora, respecto al almacenamiento, indudablemente que en un buen premarchitamiento, es decir, recuerden ustedes que lo vimos en presentaciones anteriores, que sobre el 28% no hay efluentes. Por lo tanto, las pérdidas por efluentes son importantes en el corte directo y no en el premarchitamiento. Las aeróbicas iniciales, indudablemente que siempre van a ser mayores en el premarchito, por la condición en que se hace, y de fermentación, la pérdida en el almacenamiento por fermentación
inadecuadas siempre van a ser mayores en el corte directo que en premarchito. Bien. Respecto a la descarga, es decir, una vez que ya está el forraje estabilizado como ensilaje en el silo, las pérdidas superficiales van a ser igual para los tres. Digamos, no va a haber diferencia, y pueden tener una variación de 0 a 15%, porque si se rompió el plástico, si no se puso un aditivo para evitar la presencia de hongos y bacterias en la superficie, en realidad va a afectar a cualquier tipo de ensilaje. Pero el deterioro aeróbico, el impacto aeróbico siempre va a ser mayor por la presencia mayor de carbohidratos en las fermentaciones restringidas, es decir, aquellas fermentaciones en que se ha deshidratado el forraje, que es el premarchitamiento. Y por lo tanto, en el total de estas pérdidas, van a haber pérdidas mayores en el proceso de premarchito que en el proceso del corte directo. Y la diferencia que hay es que es el origen de la pérdida es la que genera la diferencia entre el corte directo y el premarchitamiento. Y por lo tanto, nosotros tenemos que considerar estos valores. Bien, respecto al manejo de efluentes. Tenemos que considerar que los efluentes corresponden a un material que se encuentra en solución, rico en nutrientes, y que pueden ser utilizados por una amplia gama de microorganismos. Bueno, los componentes que derivan del contenido citoplásmico liberado de las células y tejidos que han sido sometidos a procesos de corte, picado y compactación en el silo, corresponden, ¿no es cierto?, a los efluentes. Y los efluentes generan un impacto negativo en el ambiente, siendo fuente de contaminación de suelos y aguas. Además, genera procesos corrosivos muy importantes en las estructuras de los silos, en especial en los concretos, fierros y madera. La llegada de los efluentes a los cursos de agua genera un incremento del consumo de oxígeno, produciéndose un balance negativo que termina con la muerte de la vida acuática, en especial peces, los peces. Ahora, la demanda biológica de oxígeno del efluente es superior a otras fuentes contaminantes como son las aguas hervidas, el purín y el estiércol de los animales. Entonces, la calidad nutricional y el volumen de forraje cosechado son dos de los elementos más importantes a considerar en la elaboración de los ensilajes. Y la mayor calidad del forraje se encuentra en estados tempranos de desarrollo de las plantas. Y por lo tanto, con alta humedad, el proceso de conservación se complejiza debido a que se reduce la actitud fermentativa, se extiende la fermentación, ¿no es cierto?, favorece la presencia del rostrillo, genera pérdida de nutrientes por escurrimiento de efluentes y aumenta las opciones de contaminación ambiental. Por lo tanto, el efluente de los ensilajes corresponde al contenido intra y extracelular de las plantas que escurre por efecto de la compactación del forraje en el silo. Posee un bajo contenido de materia seca, pero por su volumen puede generar una pérdida importante de nutrientes desde la masa ensilada. Y los principales elementos que contienen son sustancias nitrogenadas, ácidos orgánicos, minerales, carbohidratos, entre otros. Aquí podemos observar un trabajo hecho por Daniel Alomar sobre los efluentes, sobre el promedio de contenido de los efluentes en base a materia seca, y ustedes pueden observar que proteína es un elemento importante, los azúcares,
el ácido láctico y por supuesto la ceniza. Bueno, transcurrió el tiempo de elaboración, el contenido de nutrientes de los efluentes que salen cambian su composición y el contenido de materia seca, ácidos orgánicos y compuestos nitrogenados tienden a aumentar gradualmente y los azúcares, a medida que avanza el proceso, disminuye en los efluentes, evidentemente. Entonces existen diversas fórmulas que pueden predecir el volumen. Todas se relacionan en forma directa con el contenido de humedad y se ha determinado que con un contenido de materia seca de 28 a 32%, la producción de efluentes es cero. El efluente es un líquido altamente corrosivo, naturalmente posee alta concentración de ácido orgánico y un pH que fluctúa entre 5 y 5,5, y esta condición ácida genera el deterioro de paredes de los silos, sistemas de drenaje y concretos de los patios de alimentación. El poder contaminante de un efluente se mide, ¿no es cierto?, a través de la demanda biológica o bioquímica de oxígeno, y el DBO del efluente es superior a otros desechos agrícolas y 200 veces superior a la generada por las aguas servidas de una ciudad. Se ha estimado que el efluente generado por 500 toneladas de ensilaje cosechadas con 17% de materia seca equivale al DBO que produce un día de aguas servidas de una ciudad de 200.000 habitantes, es decir, más o menos como Temuco. Ahora, la demanda de oxígeno de diferentes fuentes de desecho, ustedes lo pueden ver aquí y no hay para qué dar tanta explicación, ¿cierto? El efluente tiene una alta demanda que se mide en miligramos de oxígeno por litro. Bien, la mejor alternativa para eliminar o reducir la producción de efluente sin alterar en forma significativa la calidad del forraje es la deshidratación, es el premarchito. Además de evitar las pérdidas por efluente, este proceso permite tener una mejor calidad fermentativa, una fermentación más restringida y un aumento, por supuesto, del consumo de materia seca de los animales. Una forma de controlar la emisión de efluente es adicionar también al ensilaje, al momento de llenado y compactado, materiales que tengan la capacidad de absorber agua y contenido celular. Y estos productos que poseen la capacidad de absorber agua deben tener baja solubilidad, ¿no es cierto? Y no deprimen la calidad general del producto ensilado. Eso es lo que se piensa teóricamente. Y no afectarían el consumo de materia seca y que también es importante que estén en el mercado. Ahora, existen muchas opciones y aquí están las capacidades de retención, de las cuales la coseta y la paja de avena, alfalfa y gramínea son las que tienen la capacidad de absorber, de retener más agua, más efluentes que otros productos como la coronta de maíz, el grano de maíz, etc. El efecto de la adición de aditivos absorbentes en la producción de efluentes en silos experimentados se presenta aquí, y donde ustedes pueden observar que la coseta es la que reduce en mayor cantidad la producción de efluentes, como está aquí. Las pérdidas de materia seca son menores y se produce una reducción de efluentes en cc por kilo de aditivo de más de 1 litro. Ahora, el volumen de efluente depende del contenido de humedad del forraje ensilado y las condiciones climáticas que existen, transporte, almacenamiento, y el volumen y velocidad de producción puede ser alterado si se consideran algunos factores como es el estado fenológico, el grado de deshidratación y el uso de aditivos absorbentes. El control de efluentes en términos de estado fenológico, obviamente que las plantas adultas que tienen más estructura y el contenido citoplásmico se encuentran más concentrados, tienen menor probabilidad de generar efluentes que una planta en estado juvenil. Y así, aquí tenemos que el contenido de materia seca de algunas especies forrajeras según el estado fenológico, ustedes pueden observar que en los estados vegetativos
el contenido de materia seca en ningún caso puede ser destinado, ¿no es cierto?, a hacer un buen ensilaje, porque todo está bajo 20, excepto el maíz, pero el maíz con 22% de materia seca sería un muy mal ensilaje de maíz. Y por lo tanto, ahí están de acuerdo al estado fenológico, cómo cambiaría, digamos, el contenido de materia seca y cómo podemos reducir la producción de fluentes. El corte y la exposición del forraje al viento y a la radiación permite la deshidratación y reduce la humedad y reduce los efluentes. Para que ocurra en forma rápida el proceso de deshidratación, es necesario que la humedad relativa del ambiente sea bajo, y acelera la deshidratación el viento que remueve el vapor ubicado en la superficie del forraje. Entonces a veces es equivocado pensar de que el sol solamente, la alta temperatura, no, porque tiene que haber viento para que remueva ese vapor. Bueno, alcanzado el porcentaje de materia seca superior a 28%, las pérdidas por efluentes van a tender a cero, y la exposición de las plantas en el campo a la deshidratación indudablemente que no debe ser mayor a 24 horas, ya que tiempos mayores generan pérdidas que pueden ser más importantes, como es la que ya hablamos sobre la pérdida de estructuras de la planta, ¿no es cierto? La agregación de los aditivos absorbentes tiene el objetivo por retener la fase líquida, y con los absorbentes se puede mantener en el ensilaje parte de los nutrientes que se pierden por el escurrimiento de los efluentes. Entonces, los aditivos absorbentes deben cumplir ciertos requisitos: tener una capacidad de retención de humedad grande, ser estables, un nivel nutricional igual, por lo menos igual a lo que uno está ensilando, de alta densidad, y deben promover la fermentación. Y aquí está el contenido de materia seca, la producción de efluentes y el requerimiento de absorbentes según la materia seca y verde, ¿no es cierto?, para desarrollar este proceso. Y aquí podemos ver 15% de materia seca produce 330 litros por tonelada, necesita en kilos de absorbente por tonelada de materia verde 165 kilos, y los kilos de absorbente por tonelada de materia seca 1100 kilos, y así sucesivamente. Por lo tanto, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una capacidad de retención considerada en este ejercicio de 2 litros por kilo. Bueno, para colectar y almacenar los efluentes y así evitar los procesos de contaminación, es necesario contar con plataformas impermeables, con sistemas de conducción y almacenaje a tanques o a depósitos de alto volumen. Y esto es posible, pero muy poco probable que se desarrolle en un sistema ganadero, donde se privilegia el uso de tecnología que eviten su producción, ¿no es cierto? Los efluentes son ricos en proteínas y energía, como ya lo hemos visto, y su uso en producción animal está limitada a la capacidad de almacenamiento y preservación. El producto almacenado por mucho tiempo tiene que ser sometido a la aplicación de preservantes para evitar la aparición de hongos que pueden causar toxicidad en los animales. Y también se ha pensado en una forma habitual en el uso de los efluentes como fertilizante, pero hay que tener cuidado, digamos, que en la cantidad y la dosis que se mencionan son de 20 a 50 metros cúbicos por hectárea, lo que aportarían 1000 litros de efluente estos productos. Bueno, entonces, las causas de por qué están los efluentes, y esto lo hemos repetido mucho para que ustedes entiendan de que en realidad nunca se debe hacer un ensilaje con menos de 20% de materia seca. Las causas de su producción son el almacenaje de plantas con alto contenido de humedad, el mal acondicionamiento del forraje, hileras de tamaño mayor al permitido para secar, condiciones climáticas adversas, mala determinación del contenido de materia seca, que esto es el principal factor, antes de ser cosechado el ensilaje, cosecha de cereales, por ejemplo, en etapa inmadura, o contratistas que van acelerando el proceso y no permiten una deshidratación adecuada en los premarchitamientos. Por lo tanto, los principales, digamos,
factores que influyen en la pérdida de los ensilajes son los factores mecánicos de la cosecha, los errores de compactación al almacenamiento y la exposición al aire de la cara expuesta y que habitualmente no se protege después de abrir los ensilajes. Bien. Si tienen alguna consulta o algún comentario respecto a este tema. Bueno, Me quedó claro, profe. diga. No, que me quedó todo claro. Ok, entonces se ha quedado claro. Nos vemos la próxima semana con otro tema relacionado con la conservación de forraje y relacionado directamente con los ensilajes, que veremos el tema de la calidad. Bien, que estén muy bien y nos vemos el otro martes. Adiós. Chao, profe, que estoy bien. Adiós. Cuídese.